Bueno, nos piden derivar este listado de funciones utilizando derivación implícita. Entonces, la primera nos dicen que x a la 2 más y a la 2 es igual a 16. Recordemos que utilizamos derivación implícita cuando tenemos en la función la y sin estar despejada. En este caso, lo que tenemos que hacer es derivar normalmente la x, las funciones de x, y cuando tengamos la y, derivamos la función de y al terminar multiplicamos por y'. Simplemente lo que tenemos que recordar. Entonces, en este caso, la derivada de 2x, de x2 es 2x, la derivada de y2, recuerden, deriven normalmente como si la variable fuera y, tenemos 2y y multiplicamos siempre que hagamos la derivada de y por y' igual a la derivada de 16 que es 0. La idea siempre es despejar y', en este caso miremos, vamos a tener el 2x lo pasamos al otro lado a restar, entonces tenemos igual a menos 2x y vamos a tener que y' va a ser igual a menos 2x sobre 2y, porque este 2y que está multiplicando pasa a dividir. Aquí podemos simplemente dividir, sacar mitad de mitad, entonces tenemos que y' es igual a menos x sobre y. Y la podemos sacar de acá, miren, yo puedo tener que y cuadrado es igual a 16 menos x cuadrado. De acá puedo sacar y es más o menos la raíz de 16 menos x2. Entonces yo puedo simplemente sustituir eso aquí. Y' es menos x sobre más menos la raíz de 16 menos x2. Esta es la derivada de y', el más o menos, pues se generó porque una raíz, recuerden que cuando saco raíz tiene dos signos, positivo y negativo, entre otras esta es una circunferencia de radio 4, el lado positivo va a ser la parte positiva de la función, lo negativo la parte negativa. Entonces en este caso recuerden, simplemente lo que hicimos fue derivar x2, 2x, 2y, y2, 2y por y' igual a 0 y despejamos el y'. En el resto de ejercicios voy a simplemente hacer la derivada, despejo y' y si queda la y, pues queda para el estudiante o para las personas que estén viendo este video despejar la y. Entonces vamos a continuación a derivar esta segunda expresión. Tenemos 1 sobre x, voy a cambiar de color, mejor, vamos a tener así. Entonces tenemos 1 sobre x más 1 sobre y igual a 1. Pero esta función la puedo reescribir más simple como x a la menos 1 más y a la menos 1. Miren, simplemente subo la y exponente porque es más fácil derivar funciones con un exponente. Entonces la derivada de x a la menos 1 es menos x, pasa el menos 1 abajo a multiplicar, entonces queda menos x y le resto 1 a la menos 2 y aquí vamos a tener y a la menos 1, derivamos exactamente lo mismo, menos y a la menos 2, paso el menos 1 a multiplicar, resto 1 y multiplico, como dice esa derivada, por y'. Esto es igual a la derivada de 1, recuerden que la derivada de una constante es 0. ¿Por qué por y'? Porque yo estoy derivando con respecto a x a y. Es por eso, por la regla de la cadena. Cuando yo derivo con respecto a x, derivo normal, pero cuando derivo y con respecto a x, entonces es la derivada de y por dy de x, y de y de x es y'. Y de acá yo puedo despejar si quiero y', va a ser igual, este es menos x a la menos 2, es lo mismo que menos 1 sobre x a la 2, miren, lo que pasa es que lo voy a pasar es a sumar, no es menos 1. Miren, voy a pasar a sumar x a la menos 2 acá, y x a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre x a la 2. Y aquí tengo que me está multiplicando menos, miren esto, tenemos aquí y a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre y2, por eso hice esto y dejé el menos que estaba ahí. Ahora sí puedo pasar o despejar el y', entonces vamos a tener que y' es igual, paso el menos 1 sobre y2 al otro lado, y2 que está dividiendo pasa a multiplicar y el menos 1 pasa aquí, entonces simplemente aquí me queda despejada mi y'. En este caso
tenemos que despejar nuevamente y y la podemos despejar de acá, pero eso digamos que lo dejo como asignación para quienes están viendo el video. Nos preocupa simplemente es despejar la derivada. Bueno, aquí tenemos raíz de x más raíz de y igual 4. O sea, tenemos raíz de x más raíz de y igual a 4. Esto es lo mismo que tener x a la 1 medio más y a la 1 medio igual a 4. Si derivamos a ambos lados, miren, la derivada de x bajo el exponente 1 medio de x a la menos 1 medio. En el caso de y, bajo el exponente nuevamente, 1 medio y a la menos 1 medio. ¿Por qué menos 1 medio? Porque le estoy restando a 1 medio 1. Al quitarle a 1 medio 1 es menos 1 medio por y', estamos derivando con respecto a x, entonces siempre por y' igual a la derivada de la constante 0. De aquí miren, yo podría inclusive multiplicar toda esta expresión por 2 para que eliminemos estos medios. Entonces me va a quedar x a la menos 1 medio, 2 por 1 medio es 1, aquí es y a la menos 1 medio por y' igual a 0 por 2, 0, miren, esto es exactamente esto porque multipliqué por 2. Y yo aquí ya puedo despejar y' va a ser igual a menos x a la menos 1 medio, miren, lo pasé, este que está aquí sumando lo paso a este lado a restar y este y a la menos 1 medio que está multiplicando pasa a dividir. Si yo quiero, esta expresión la puedo reescribir distinto para que no quede con exponentes negativos. Usualmente no se acostumbra a tener exponentes negativos. Entonces simplemente vamos a tener que y' es igual a y a la menos 1 medio sube como y a la 1 medio y x a la menos 1 medio baja como x a la 1 medio y ese menos queda ahí. Miren, esta es y'. Si yo tengo que despejar y, que miren aquí tengo raíz de x más raíz de y igual 4, lo mismo, x a la 1 medio más y a la 1 medio igual a 4. Yo puedo despejar, miren, entonces solo necesito despejar y a la 1 medio, es 4 menos x a la 1 medio, entonces y' va a ser igual a 4 menos x a la 1 medio, lo saqué aquí, miren, pasé este aquí a restar y dividimos por x a la 1 medio, esto pues con este menos acá. Puedo dejarlo así, pero la idea es que cada uno de ustedes haga el despeje en sus casas cuando esté viendo el video. Bueno, este caso tenemos y igual coseno de x menos y. Miremos, la derivada de y es y', por definición, ¿cierto? La derivada de coseno es menos seno de x menos y, pero a su vez tenemos la derivada de el ángulo de adentro, o sea, vamos a derivar a x menos y, la derivada de x es 1 y la derivada de y es menos y'. De aquí yo puedo juntar, miren, y', aquí tenemos menos seno por 1, menos seno x menos y por 1, y luego tengo menos por menos da más, y' que multiplica a seno de x menos y. La idea es que juntemos las y' en un solo lado, entonces tenemos y' que ya está aquí a la izquierda y pasamos este a restar, menos y' seno de x menos y. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque la idea siempre es despejar y'. Así me queda en función de y. No todos los casos es fácil despejar, por ejemplo aquí el despeje de y es muy difícil. Usualmente no se acostumbra a hacerlo, en los ejercicios pasados lo hemos hecho, pero usualmente lo único que nos interesa despejar es y', no y, para sustituirlo en la y' final. En los casos que sea posible, pues lo hacemos. Entonces tenemos y menos y' y esto es igual a menos seno de x menos y. Va a tocar ahí rayar un poco sobre el tablero. Entonces, miren, yo tengo factor común y' que multiplica a 1 menos seno de x menos y igual a menos seno de x menos y. Vamos a borrar ahí para que no nos estorbe en el resto de ejercicios. Finalmente, lo que vamos a obtener es, miren, como me interesa despejar y' y esto lo está multiplicando, entonces paso, tengo menos seno de x menos y, que es lo que tenemos aquí, y voy a poner esto que está multiplicando y' a dividir. Entonces me queda 1 menos seno de x menos y. Con eso entonces encontramos la derivada de y', que era lo que nos interesaba en el cuarto problema. Para el quinto y último, nos dicen que cotangente tensión de x por y, o
ser un poco más complejo, más xy igual a 0. Entonces vamos a derivar cotangente. Mucho cuidado, la derivada de cotangente sabemos que es menos secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo, pero este ángulo miren que es un producto de dos funciones, de x por y, entonces es x por la derivada de y, que es y', más, o la derivada de y todos sabemos que es 1, por y', y', por eso siempre digo que la derivada de y es y', pero es igualmente válido recordar que la derivada de una función y con respecto a x la llamamos y'. Y segundo, el segundo que es y, pues la derivada del primero que es x, la derivada de x es 1. Y por 1, y. Entonces ahí tenemos este. Luego sigue, miren, exactamente la misma derivada, x por la derivada de y, que es y', más y por la derivada de x, que es 1. Esto igual a 0, porque la derivada de 0 es 0. De aquí, miren, nos interesa despejar y'. Para despejar y' en este caso, hagamos los productos, entonces tenemos menos x y' que multiplica a secante cuadrado de xy. Miren lo que estamos haciendo, estamos simplemente multiplicando esto por esto, menos por más, menos y secante cuadrado de xy más xy' más y, igual a 0. Recuerden que lo que nos interesa es despejar y', entonces saquemos factor común donde haya y'. Aquí hay y' y aquí hay y'. Luego, podemos hacer aquí arriba, vamos a tener y' que multiplica, creo que deberíamos ya quitar esta expresión de acá y más bien utilizar este espacio porque va a ser más largo. Entonces tenemos y' que multiplica a menos x por secante cuadrado de x por y. Aquí factor común, entonces más x, miren que estoy dividiendo estas expresiones por y', y el resto si lo dejo tal cual, inclusive el resto lo puedo pasar de una vez al otro lado al igual, paso y secante cuadrado de xy, lo pasé a sumar, está restando, lo paso al otro lado, miren aquí al otro lado a sumar, y este más y lo paso a restar. De esta forma lo único que me queda por hacer es despejar y'. Entonces miren qué hicimos, sacamos factor común aquí, entre estos dos términos que subrayamos en rojo, nos queda este producto y ya por último lo único que tenemos que hacer es multiplicar todo por, pasar a dividir esta expresión que está acá. Entonces tenemos que y' finalmente va a ser igual a y secante cuadrado de x por y menos y, todo esto dividido entre menos x secante cuadrado de xy más x, que es esta expresión de acá. Esta de aquí la pasamos al otro lado a dividir todo esto. Con eso entonces terminamos estos 5 problemas de derivada implícita.